Qué bendición poder estar con ustedes, mis amados hermanos, nuevamente compartiendo mi cuaderno espiritual, compartiendo lo que el Señor me enseña cada día por medio de su palabra. Este mes hemos estado hablando acerca de los protagonistas de la Navidad. Esta semana toca el turno a que hablemos de la humanidad. La humanidad somos protagonistas de la Navidad, no en el sentido de que gire alrededor de nosotros, ni mucho menos, sino en el sentido de que nosotros somos los grandes receptores de los beneficios de la Navidad. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, el apóstol Pablo escribe: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En los versículos 4 al 11, el apóstol Pablo se está concentrando en la fuente, la confirmación, la consumación y la obligación de la herencia divina que es una realidad para los hijos de Dios, aquellos que tienen una fe personal en Jesucristo. Entonces, en los versículos 4 y 5, el apóstol nos habla acerca de la fuente de la herencia divina. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer y hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La fuente de nuestra condición de hijos es el Hijo verdadero, Jesucristo. Así como un padre humano en tiempos antiguos determinaba la fecha en que su hijo empezaba a ser mayor de edad, Dios el Padre predeterminó el tiempo en que enviaría a su Hijo encarnado a la tierra como redentor de la humanidad. Él fue la persona en quien se cumplió el tiempo, y en ese tiempo Jesucristo vino de la manera en que Dios lo había dicho y en el tiempo en que Dios lo había establecido. Hasta los judíos más piadosos del Antiguo Testamento murieron sin recibir el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Pero como dice Hebreos 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero junto a los creyentes de todas las épocas, ellos también recibirán la plenitud de la promesa. Pero durante sus vidas en la tierra, ellos también vivieron como herederos legales, aunque no posesionarios de su heredad. Cuando Dios envió a su Hijo, Él suministró la garantía de que esos creyentes de todos los tiempos y todos los demás llegarían a ser coherederos con su Hijo. Aquellos que bajo la ley no son mejores que cualquier esclavo recibirían la adopción de hijos por completo y sin reservas. El cumplimiento del tiempo se refiere a la culminación del periodo de preparación en el plan soberano de la redención de Dios. Cuando la ley había cumplido del todo su propósito de mostrarle al hombre su pecaminosidad total y su incapacidad absoluta para vivir conforme a las normas de Dios, entonces Dios abrió la entrada a una nueva época, la época en que el Señor Jesucristo ya había cumplido. Todo tiempo antes de Él era una promesa, ahora es un cumplimiento. Al enviar Dios a su Hijo al mundo, Él hizo por el hombre lo que el hombre jamás podría haber hecho por sí mismo. En el tiempo del nacimiento de Jesús, todas las cosas ya estaban listas para la llegada del Mesías. Había un idioma universal, había una paz universal, los judíos habían estado preparados y en el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él por naturaleza no había estado subordinado a Dios desde la eternidad, a Dios el Padre, sino que siempre había sido igual a Él, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que sucede es que Él se sometió de manera voluntaria al Padre durante su encarnación, como un hijo obediente lo hace con un padre terrenal. Jesús no había estado en sujeción eterna al Padre, pero estuvo sujeto durante su humanidad. Pablo aclara esto cuando hace referencia a ese autodespojo del que se habla en Filipenses capítulo
capítulo 2, cuando habla de Cristo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús es por la eternidad el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Aunque siempre hubo tres personas en la Trinidad, en la encarnación llegó a hablarse por primera vez del Hijo. Este Hijo que nos hace posible que nosotros llegamos a ser hijos. La palabra adopción en griego se refiere a un acto en el cual un hombre le confiere el título de hijo propio a alguien que no es su hijo biológico. Debido a que los hombres no somos hijos de Dios por naturaleza, solo podemos convertirnos en hijos de Dios mediante la adopción. En el mundo romano, la adopción era una costumbre honorable que le daba dignidad especial y entrada a la familia a quien no había nacido en esa familia. Con frecuencia, un hombre acaudalado y sin hijos adoptaba a un esclavo joven, el cual canjeaba su esclavitud por la adopción como hijo, con todos los privilegios correspondientes. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros.